Muy buenos días a todos y todas. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra entrevista. Estamos el día de hoy ubicados en el Café Precolombino, en el centro de Santiago, en el Café Precolombino, fundado por EduDown y Sumo Gusto. El día de hoy estamos con Sumito Esteves, reconocido chef venezolano. Queremos saber un poco de él y esto se enmarca en una pequeña recapitulación de los encuentros Santiago de los años anteriores y con el fin también de presentar nuestra nueva edición de este año 2022 que se va a realizar el 4 y 5 de noviembre en el Centro de Extensión de Campus Oriente. Tenemos preparadas para el día de hoy algunas preguntas, queremos conocer a Sumito, queremos saber cómo ha sido su relación con Encuentro Santiago. Bueno, me presento, yo soy Teresa Franco, artista visual y profesora de artes visuales. Estoy con Macarena Maldonado, quien también es docente, y por supuesto Sumito Esteves, nuestro invitado estrella. Bueno, también darte la bienvenida, buenos días Sumito. Primero que todo, bueno, la Teresa te hizo ya una introducción a tu persona, pero queríamos saber también, como más allá de lo que se sabe de Sumito Esteves, que es un chef, que es alguien conocido, ¿quién es? ¿Cómo te presentarías tú como Sumito Esteves? Cuéntanos un poco de ti, ¿no? Complicado, se suma además con los años, pero no, soy eso, un cocinero que he aprendido a comunicarme a través de mi oficio, a través de la cocina. He usado la cocina como el elemento para comunicar cosas. Venezolano con 5 años en Chile ya, casi 5 años. Harto ya. Sí, es harto. Sí. Y bueno, y estoy cercano al... Muchísimas gracias, Tere. Soy cercano al Encuentro de Santiago desde hace mucho tiempo, porque, bueno, supe del encuentro inicialmente en Italia, en Rimini, y cuando llegué a Chile me puse en contacto con amigos que había conocido en Italia justamente, y yo desde el primer año, mira, yo llegué en septiembre de 2017 a Chile, y en octubre era el encuentro y estaba ya yo en el encuentro, o sea que estoy desde el primer mes de haber llegado a Chile ligado al Encuentro Santiago. Wow, sí, bueno, queríamos también preguntarte si es que, ya lo nombraste, si es que habías tenido algunas experiencias con otros encuentros que son un poco homólogos al Encuentro Santiago, el Meeting de Rimini, el New York Encounter, Encuentro Madrid, que se han realizado, bueno, en muchos países de Latinoamérica también se realizan encuentros muy similares. Si has participado en alguno de ellos, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que estamos realizando ahora con Encuentro Santiago? ¿Cómo? Sí, yo estuve ¿En qué año estuve en Rimini? En el mismo 2017, justamente. Y para ser sincero, me cambió la vida. Es decir, como espacio, porque nada, estaba en Italia, fui a Rimini al encuentro, no sabía muy bien qué esperar, nunca había estado en un encuentro. Para ser sincero, al principio pensaba inclusive que estaba yendo a un encuentro religioso, en donde iba a haber retiro, por decirlo de alguna manera, y rezos. Y no tenía mayor expectativa, no entendía, no sabía muy bien a lo que iba. Y me encontré un espacio de preguntas, de discusión absolutamente ecuménico. De hecho, una de las mejores conferencias que yo he escuchado en mi vida la escuché en Rimini y quien la dictó era un musulmán. Es decir, o sea que me encontré el ecumenismo llevado de verdad a lo que uno piensa que debe ser como espacio. Y a mí me parece muy interesante que sucedan espacios como los encuentros por una razón fundamental. Todos tenemos un sentido religioso, independientemente a cuál religión pertenezcamos, por decirlo de alguna manera. Pero al mismo tiempo el día a día es un ruido tan grande que no nos permite hacernos preguntas, o no nos da el espacio o el tiempo de hacernos preguntas. Entonces yo siento que los encuentros son un momento de profunda provocación, es un momento en que te provocan, te enfrentan a algunas preguntas que pueden resultar inclusive muy íntimas y te hacen pensarlas con libertad. Nadie te está indicando cómo debes pensar, pero es muy importante, es como meditar, es como encontrar un pequeño espacio en tu día para salir un poco del ruido que hay alrededor y permitirte fluir con lo que tú sientes, con los encuentros que quieres tener, con las miradas que te gustaría reencontrar. Y yo invito siempre, pero sin lugar a dudas, a las personas que vayan a los encuentros, Encuentro Santiago, porque lo voy a poner extremo.
así seas agnóstico, ateo, ni te interese la religión, es un momento de tan íntimas y profundas preguntas que siempre es un privilegio poder estar ahí. ¿Cómo? Porque tú tuviste como hartos encuentros, pero es porque tú vivías cerca de los lugares. ¿Cómo ha sido como vivir tu vida como cocinero, como crear como todos estos gestos, me imagino en tu vida, bueno, que si lo podéis profundizar un poco más, porque mientras leíamos como un poco de tu biografía nos dábamos cuenta que había hecho un montón de cosas con respecto a la cocina, como con respecto a la educación. Con respecto a la educación, ¿cómo esto de alguna manera se ha llevado a tu vida? ¿Cómo has podido vivir tu vida, todo tu trabajo, toda tu profesión a lo mejor, en términos más, en otras dimensiones, con respecto a estos encuentros de los que tú hablas? Sí, lo que pasa es que yo en ese sentido, ya hablando en el plano religioso, soy un caso muy particular porque yo no fui criado católico. Y yo tomé la decisión de bautizarme al catolicismo cuando tenía 50 años de edad, ahorita tengo 56. Es decir, yo soy un nuevecito en el tema, 6 años en el catolicismo. Y en ese proceso de, vamos a llamarlo conversión, no es formalmente una conversión porque tampoco era que pertenecía a otra religión, sino simplemente no fui criado en un ambiente religioso, ni siquiera bautizado. En ese proceso yo necesitaba guía, porque eran preguntas muy importantes que me estaba haciendo. Y claro, había una guía muy importante que era el padre que me llevó en el camino al bautizo, por decirlo de alguna manera, un padre que yo quiero mucho. Pero también necesitaba, vamos a decirlo jocosamente, civiles, Claro. que me ayudaran a entender el proceso. Y tengo un gran amigo de muchos años con el que hemos hecho trabajo social juntos, nada que ver con temas religiosos, simplemente ambos teníamos necesidad de hacer ese trabajo social, que él es parte del movimiento Comunión y Liberación. Y entonces fue él el que me introduce a mí a textos, a libros de Don Giussani, y eso terminó haciendo que yo fuese invitado al meeting de Rimini para hacer testimonio de la situación de Venezuela, junto con este amigo mío que se llama Alejandro Mario. Y ahí, de hecho, estando en ese meeting, conocí a gente de Chile, porque en ese momento estaba Juan Emilio Parada, estaba Bolívar Aguayo, estaban también ahí en el meeting, y simplemente me los presentaron porque sabían que yo me venía a vivir a Chile. Es decir, me dijeron, te presento a estos chilenos porque sabemos que te estás yendo a Chile pronto. Entonces, claro, fue muy bonito porque cuando yo llegué a Chile, llegué muy solo. La única persona que conocía realmente era mi hermana, que vivía en Chile, pero tenía a estos amigos chilenos que había conocido y toqué la puerta recién llegando. Pero yo soy una persona recién llegada al movimiento y a los encuentros. Sí, bueno, yo a raíz de lo que estábamos conversando, me gustaría hacerte dos preguntas un poco más generales. Primero, ¿cómo has visto tú la evolución de Encuentro Santiago? Por supuesto, teniendo la pandemia entre medio, que pasamos de un encuentro cultural con la esperanza de ser un punto de encuentro, un lugar relativamente masivo, a un encuentro que fue 100% online porque la pandemia no nos permitió reunirnos físicamente. Y luego también una pregunta que queríamos hacerte las dos era ¿por qué habías elegido Chile como tu lugar para vivir? O sea, de verdad nosotras veíamos como todos tus logros a lo largo de tu vida y decíamos ¿por qué? No sé, como eligió el último lugar del mundo para quedarse para, bueno, no sé si para siempre, primero, pero... O el primer lugar del mundo. También, es un poco relativo, es verdad. Sí, eso, sí. Sí, pero mira, a mí la evolución del encuentro me ha llamado la atención con lo que sucedió con la virtualidad, con lo que sucedió el año pasado, porque convocó actores que normalmente es difícil llevar a un parque. Es decir, cuando se hacen los encuentros hay toda una serie de charlas, conferencias, etcétera, en donde se trata de buscar personas cero ligadas a nuestro movimiento, por decirlo así. Claro. Cero. También por el enfoque cultural que tiene. Claro, para que tenga un enfoque realmente cultural, no es un encuentro de carácter religioso, para nada. O sea, simplemente tratas de hacer preguntas y ver qué están pensando en ese momento. Pero no es fácil convocar a las personas a un parque a que vengan a hablar.
Entonces sentí que de alguna manera cuando se virtualizó por obligación, porque la pandemia obligó a virtualizarlo, permitió como que personas que probablemente no se habían acercado a contar su visión de las cosas, les resultara un poco más cómodo, porque al final por Zoom, por virtualidad, etcétera, resulta un poco más. Entonces siento que el encuentro Santiago virtual fue muy nutrido intelectualmente. Permitió ver muchas visiones y además que sucedió en un momento muy complicado de Chile, porque estamos hablando de que no solamente era la situación de la pandemia, sino estamos hablando post estallido social, recién el estallido social. Entonces siguen habiéndolas, pero en ese momento estaban muy frescas las heridas de las preguntas, de las angustias, del hacia dónde vamos, y era súper interesante escuchar un poco la visión de los que se dedican a pensar en esas cosas. Claro. Ese sentido fue muy bueno. ¿Por qué me vine a Chile? Hay millones de razones muy pragmáticas. Es decir, hubo un momento en que yo me di cuenta que tenía que salir de Venezuela. Las razones por las cuales uno sale de su propio país y decide emigrar son absolutamente personales. Es decir, yo creo que hay que quitarle un poco de épica, salvo que tú seas un refugiado formalmente. O sea, que realmente la guerra te hizo salir obligado, como le ha pasado a muchos connacionales mismos, pero, o a los sirios o a los ucranianos en este momento. Pero en general la migración suele ser una cosa que tiene un grado pequeño o alto de planificación. Y en muchos casos tiene que ver por razones muy personales, porque tú quieres otras búsquedas en la vida y quizás sientes que en el lugar donde estás en ese momento no. Entonces también hay que quitarle un poco de épica a la migración. Es decir, los humanos hemos migrado desde hace 1 millón de años. Sí. Y no hemos parado de migrar y no pararemos de migrar. En algunos casos será por amor, en otro caso por oportunidad de trabajo, en otro caso simplemente porque era el lugar donde querías vivir, miles de razones. En mi caso, preló mis 3 hijas. Ya yo tenía 2 afuera y la tercera con muchas ganas de irse de Venezuela porque profesionalmente no sentía que tenía el espacio para poder crecer. Y mi esposa y yo sí nos dimos cuenta que iba a ser muy complicado mantener un contacto permanente, continuo con mis hijas, estando en Venezuela, especialmente en esa Venezuela de la que yo salí en ese momento, que era muy difícil producir dinero, salir, no sabíamos si íbamos a volver a verla. Entonces ahí lo que pesó duro fue mis 3 hijas, que ninguna vive en Chile. O sea, pude haberme ido a alguna de las 3 ciudades donde viven. Sí, eso era lo que nosotros pensábamos. Pero la idea no era llegar a ser una carga para ninguna hija, la idea era llegar a un espacio donde yo profesionalmente pudiera seguir creciendo para poder ver a mis hijas. Cosa que ha sucedido. Es decir, yo tengo 5 años de haber venido a Chile y veo todos los años a mis hijas, que es una bendición tremenda. Y han venido acá, las 3. Una vive en Argentina, la otra en España y la otra ahora está en Alaska, imagínate. Cuando llegué estaba en Alemania, luego en Costa Rica, ahora está en Alaska. Porque son esa generación que se mueve. ¿Por qué Chile y no otro país? Porque había razones muy pragmáticas de peso. Yo tenía 10 años viniendo a Chile, conocí a mucha gente acá, mi hermana vivía acá. Era un país económicamente muy estable, y cuando digo económicamente no me refiero a que uno se haga rico o no, sino que las reglas del juego no cambien cada 2 minutos. Porque si hay algo muy complicado para quien monta un negocio, y los cocineros montamos negocios, es la incertidumbre. Ahí es donde está lo más complicado. Chile sigue siendo un país de certidumbres. Por mucho que ustedes, los chilenos, le tengan miedo a situaciones que obviamente no son fáciles, como inflación, dólar, estallido, y no se sabe qué va a pasar con la Constitución, por decir cosas que obviamente generan incertidumbre, sigue siendo un país institucional, un país que cree en las reglas, un país que no es que anda cambiando las cosas de la noche a la mañana, y eso genera mínimo de seguridad en los que queremos vivir en otro lugar. Yo siento que fue un acierto. O sea, yo pude haberme ido efectivamente a cualquier otro país a empezar, pero Chile me ha dado a mí espacios culturales, religiosos, de estabilidad, que yo agradezco profundamente. Sumo Gusto nace de este venir acá. Me imagino que hay más cosas que aparte de Sumo Gusto, pero si nos podría contar un poco qué es lo que está haciendo aquí en Chile ahora. Claro, también por el lugar en el que estamos ahora. Claro, porque el Café Precolombino tiene relación con... Mira, cuando yo llego a Chile, yo llego a trabajar en INACAP, conseguí trabajo y trabajaba ahí. Voy a ser muy honesto. La razón por la cual nace Sumo Gusto es por miedo a ser pobre viejo.
esa es la razón por la que nace. No voy a decir una mentira. No voy a de nuevo pintar esto de un color distinto. ¿Por qué? Piénsate que yo estaba trabajando en INACAP yo llegué aquí a los 51 años de edad, o sea, trabajé a los 51, 52, 53 años de edad, en un país donde no había cotizado nunca para mi seguridad social, en donde yo no tengo ninguna propiedad en este país y en donde además lo poco que tenía lo dejé en Venezuela porque fue una situación complicada en la que yo salí. Yo dije, bien, estoy ganando buen dinero en INACAP y estoy profundamente agradecido, pero en algún momento voy a tener 60 y en ese momento me van a sacar de acá porque es una organización joven, porque son espacios de educación para chicos en donde no necesariamente están esperando que un viejo de 60, entre comillas, sea el que esté. Y yo le decía a mi esposa, ¿qué va a pasar con nosotros cuando yo a los 60 años me quede desempleado, sin un apartamento para alquilar, como para decir que tengo un ingreso, y sin ninguna posibilidad de que una AFP me dé a mí una pensión, porque nunca he cotizado? Entonces tomamos una decisión muy complicada que era renuncio y monto un negocio, que es lo que hicimos mi esposo y yo toda la vida. Toda la vida tuvimos restaurantes en Venezuela. Sí, era muy arriesgado, no teníamos el dinero, tuvimos que buscar socios chilenos que creyeran en nosotros para montar el lugar. Sigue siendo una operación complicada económicamente, es decir, sigo ganando menos que lo que ganaba en INACAP, pero al menos estoy construyendo un futuro en el país que me acogió. ¿Por qué el museo? Mira, el museo surgió porque yo soy amigo de los dueños de este café, que son EduDown. Es decir, hay una organización con la que yo he tenido contacto tangencial. No es que yo pertenezca a EduDown ni trabajo para EduDown. Sigo. Pero, como te comenté yo conocí estando en el meeting de Rimini a parte de la familia que tiene que ver con EduDown, que son los Paradas. Y además, dentro del movimiento religioso al que yo pertenezco, como Fraternidad del Catolicismo, nosotros hacemos una vez a la semana nuestros propios encuentros pequeños que se llaman escuela de comunidad. Y yo soy como muy disciplinado en eso. Por lo tanto, inevitablemente mantengo siempre contacto con gente que tiene que ver con el movimiento, etc. Y en medio de eso, a EduDown le propone este museo que se reabra este café. Y se acerca EduDown y me dicen, pucha, Sumo, a nosotros nos interesa tomar este café, pero nosotros no somos cocineros. Claro. Y entonces simplemente decidimos hacer como una especie de asociación virtuosa en el cual EduDown maneja este lugar, yo apoyo gastronómicamente, especialmente con lo que es los almuerzos, es decir, mando la comida y cuando haya que hacer los cambios de menú, y mando chefs míos para que entrenen a los que están acá, etc. Y es precioso porque de alguna manera siento que se cerró un gran círculo también en mi vida. Es decir, el comercial también volvió a caer en el social. Porque el 100% de las ganancias de este espacio son para seguir ayudando a algo que es muy concreto, o sea, no algo etéreo. ¿Qué es algo concreto? Escolarizar niños y niñas con síndrome de Down desde el momento que nacen hasta el momento que pueden ser realmente personas que puedan trabajar, es decir, la inclusión real. Porque la inclusión no es tolerar a una persona distinta. La inclusión es entenderla como un igual, que hay una gran diferencia entre uno y otro. Y EduDown trabaja con gratis, ojo, o sea, cuando digo gratis es que cualquier persona de Chile, a nivel nacional, que tenga un hijo o una hija que nace con síndrome de Down, tiene el apoyo de una organización gratis para que ese niño o esa niña se eduque a lo largo de toda una vida y termine insertándose en la sociedad como cualquiera de nosotros. Es decir, las mismas angustias que tiene un niño o una niña con síndrome de Down cuando termina el cuarto medio, la tuviste tú y la tuviste tú y la tuve yo. Uy, ¿qué va a pasar de mí ahora que salí del cascarón del cuarto medio? Y entonces es precioso porque operaciones como EduDown tienen que ser apoyadas, sí o sí. Es decir, no lo hablo por mí, lo hablo por cualquiera que esté viendo en este momento este video. Quiero tomar algo de lo que dijiste. Me llamó mucho la atención cuando dijiste que la inclusión no era tolerar. Recuerdo mucho, por ejemplo, los lemas del año anterior, si no me equivoco, del Encuentro Santiago, de la tolerancia y la estima, que fue también un encuentro muy provechoso donde se tocaron un montón de aristas de muchos espacios, desde la cultura, desde la música, desde las artes, desde la salud mental, desde la pedagogía.
Teníamos algunas preguntas preparadas con respecto a eso. Sí, yo también quería tomar con eso porque dentro de tu relato, de lo que estábamos hablando, el Encuentro Santiago primero también es un espacio donde uno se encuentra y en términos concretos. O sea, tú conociste, por ejemplo, a lo que fue Juan Emilio, que ahora de alguna manera se volvió a encontrar en Chile, y que finalmente el foco del Encuentro Santiago, o el foco del encuentro que queremos trabajar o el que hemos estado trabajando, es justamente eso, como un espacio de hablar, de conocerse, de encontrar al otro también. E incluso este año el lema es un poco trabaja en ese sentido. La verdad en el rostro del otro es nuestro lema del Encuentro 2022 y queríamos preguntarte un poco como qué es para ti este lema, un poco, qué esperas tú este año, sobre todo mirando todo el proceso social, los procesos económicos, los procesos culturales que hemos tenido en el país. ¿Qué te llama la atención a ti como de este lema, de este manifiesto, de esta forma de plantearnos el Encuentro Santiago este año? Bueno, lo que te digo, es una provocación importante cuando a uno le dicen que la verdad está en los ojos de otro, porque uno dejó de mirar los ojos del otro. Y es tremendo, mira, en estos días, hace 2 semanas atrás, estaba yo aquí en el museo, por cierto, y salí caminando por acá, por el Paseo Ahumada, bajé al metro, y cuando bajé al metro había un señor acostado, señor, yo diría que ya mayor, puede ser que de mi edad, pero digamos, normalmente cuando ve gente tirada como en el piso uno siempre se la imagina como joven, drogada. No espera que haya canas muchas veces. Y este señor las tenía y era pleno día, pero estaba acostado, arropado con ¿cómo se llama? Con un sleeping bag, con un saco de dormir absolutamente sucio, en una esquina de una pared, internamente del metro, y todos, incluyéndome, pasándole por un lado. Simplemente pasándole por un lado. Este señor estaba dormido. Pudo haber estado borracho, pudo haber estado drogado, pudo haber estado solo, pudo haber estado abandonado, pudo haber estado sano. No importaba, pero uno siempre tiene como preconcepciones. Pero lo importante era que nadie lo mirara a los ojos. Y una señora, eso para mí fue un mensaje que me llegó en ese momento, porque yo mismo era uno de los indiferentes. Una señora venía caminando, yo la vi, le pasó y retrocedió. Y ella se acercó a él y, digamos, como casi se arrodilló, no le habló, no lo tocó, no le dijo estoy acá, sino que ella cargaba en ese momento estas galletitas de chocolate que venden en las calles, sé el nombre pero no le voy a hacer la publicidad, porque es un nombre esto que venden en todas partes, que lo tenía, y simplemente se arrodilló así y se lo dejó hacia un lado, y siguió caminando. Y yo dije, pucha, este hombre en algún momento va a abrir los ojos, sintiéndose transparente, como se debe sentir cada día, y cuando abra los ojos, lo que va a ver en el piso, a la altura de sus ojos, va a ser esta galletita que una desconocida dejó. Él, ese día se iba a acostar sabiendo que lo habían mirado, que alguien sí lo había visto. Y ese es el gran error que estamos cometiendo los humanos. Estamos dejando de ver, digamos, estamos dejando de entender que Jesús puede estar en cualquiera de esos. Y uno lo olvida en ese momento. Entonces, sí, efectivamente la pregunta del año pasado era muy importante, cómo pasa uno de la tolerancia a la estima, porque además yo la he vivido en carne propia. Una de mis 3 hijas es trans, o sea, fue varón y ahora es niña. Piénsate con este ser religioso acá, lo que implica todas esas cosas. Y yo he entendido perfectamente la diferencia entre tolerar y estimar. Dentro de lo que yo creo de la vida. Y además lo he visto dentro de mi propia religión, dentro de mis propios coterráneos católicos, lo imposible que les resulta estimar a una persona trans, a los católicos en muchos casos, simplemente lo toleran. Y yo digo, pucha, dejaste de ver al humano a partir de ese momento. Entonces, ¿cuántas veces no nos pasa a cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces nosotros no hemos dejado de ver el rostro humano? Y cuántas veces necesitamos que algo como un encuentro nos recuerde dónde están esos rostros humanos todo el tiempo. Qué lindo, quiero en verdad yo agradecerte por el ejemplo, porque creo que a mí por lo menos me resulta muy certero y expresado
con tus palabras creo que es aún más conmovedor para mí, realmente. Gracias, de verdad, gracias. Sí, yo en verdad solo quiero cerrar diciendo que al final el Encuentro Santiago o este paso que queremos construir tiene mucho de eso, o pretendemos que sea un espacio en donde nosotros, los que trabajamos en esto, pero con las personas que nos encontramos, con las personas que nos ven, que ocurra esto, que nosotros podamos llegar a este tipo de mirada. Finalmente eso es lo que nosotros queremos, como compartir las preguntas, compartir como estos anhelos, compartir estos cuestionamientos con otros y poder mirarlo así, con esa ternura de pronto. Yo quiero cerrar aquí, bueno, invitándoles a la gente que nos está viendo a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Encuentro Santiago, en Facebook también. Recordarles que este Encuentro Santiago este año va a ser presencial, el 4 y 5 de noviembre, en el espacio Centro Extensión del Campo Oriente de la Católica. Ya queremos agradecerte también que hayamos tenido este espacio también. A ustedes por venir a nuestro café, además. Muy bonito, muy bonito. También es un espacio también para invitarlo a este café que ya nos contaba que es bastante interesante. De hecho, hago un comentario que no sé si queda grabado o no, pero ¿cómo se llama? En mi país hay un dicho que dice: yo no quiero ganar indulgencia con escapulario ajeno, que es cuando uno gana aplausos con algo que no hizo uno sino usó otra persona, ¿no? Entonces yo no quiero ganar indulgencia con escapulario ajeno porque estos días me felicitaron por la maravilla de croissant que yo hago, que no los hago yo, los hace Dudown y lo hacen chicos de Dudown en el centro de producción de San Bernardo de Dudown y se vende acá. Así que ahí están las manos de lo que es este proyecto. Muy bueno. Bueno, aún mejor. Gracias por darnos este dato para venir con otra perspectiva también al momento de pedir algo y de disfrutar todo lo que se nos ofrece. Bueno, entonces, reiterar solamente lo que ya hemos comentado: 4 y 5 de noviembre, Centro de Extensión Campus Oriente. Y el lema de este año de Encuentro Santiago es la verdad en el rostro del otro. Los dejamos más que invitados, les agradecemos también habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista a Sumito. Y bueno, nuevamente síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.